Rusia lanzó ataques sobre Ucrania con 140 drones que dejaron varios heridos. Rusia lanzó durante la noche del lunes al martes ataques sobre Ucrania con unos 140 drones que impactaron en 7 regiones del país y causaron varios heridos. Una zona residencial de Jersón fue una de las regiones afectadas por los ataques. Varias viviendas particulares resultaron dañadas, pero no se registraron víctimas según las autoridades locales. У хаті були, спали. Перший прильот був, ми підскочили, в коридор побігли. І тут же другий прильот. У нас у кухні так вікна розчахнулися, потолки попадали, ми в коридорі стоїмо. Мене всю затрусило, я оделася. El Ministerio de Defensa ruso indicó por su parte este martes que Ucrania había continuado lo que describen como ataques deliberados con drones contra instalaciones energéticas civiles de Rusia. Esta serie de ataques se produjo antes de que Ucrania y Rusia acordaran, tras mantener conversaciones paralelas con Estados Unidos, un alto el fuego en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa neerlandés ha confirmado que pretende duplicar con creces sus efectivos militares, pasando de 70.000 a 200.000 en 2030. El anuncio se hizo en una carta del secretario de Estado de Defensa del país a la Cámara de Representantes, quien explicó que los tiempos están cambiando. Het wordt steeds onveiliger. Dat geldt ook voor Nederland. Onze bondgenoten die vertonen ook af en toe wat terugtrekkende bewegingen. En dat betekent dat Nederland op zijn eigen benen moet kunnen staan. Para aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas, el gobierno enviará una encuesta a todos los jóvenes llamados a filas a los 17 años para que se interesen por servir. Actualmente es voluntario, pero podría convertirse en obligatorio si no se alcanzan las expectativas, dice el gobierno. También pretenden aumentar el número de reservistas, aquellos que trabajan a tiempo parcial para las Fuerzas Armadas y que a menudo combinan el servicio militar con el trabajo civil o los estudios. Sudán del Sur está al borde de una nueva guerra civil, advierte el máximo responsable de la ONU. La situación en el país es terrible, asegura Nicholas Haysom, jefe de la misión de la ONU en Sudán del Sur. Mientras aumenta la escalada de tensión entre las fuerzas aliadas del presidente Salva Kiir y las del vicepresidente Riek Machar. El alto funcionario de la ONU ha advertido de que la desinformación y los discursos de odio están provocando una creciente violencia y fomentando el odio étnico que ha desplazado a decenas de miles de personas. Sudán del Sur se sumió en una sangrienta guerra civil poco después de obtener su independencia en 2011, cuando las fuerzas aliadas de Kiir de etnia dinka se alzaron en armas contra las leales a Machar de la etnia Nuer. El conflicto se cobró la vida de más de 40.000 personas antes de que el acuerdo de paz de 2018 permitiera a ambos formar un gobierno de unidad nacional. Sin embargo, las tensiones han resurgido. El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Josep Sikela, ha visitado 5 países de Asia Central para aumentar la influencia de la Unión Europea en la zona. Su principal objetivo es impulsar la Global Gateway, una estrategia de diplomacia económica destinada a movilizar 300.000 millones de euros en inversiones para países emergentes. El programa se centra en 4 áreas clave: transporte, materias primas críticas, digitalización y energía sostenible. We already have a pretty good base. We want to not only increase our presence, but we want to contribute to the economic development of the whole region. La visita del comisario también ha estado marcada por la firma de múltiples acuerdos en Kazajistán, como el préstamo de 200 millones de euros entre el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo de Kazajistán. And this visit in the region should basically not only underline the importance of the region and the importance of the European and Central Asia connections, but this is also about concrete things like today's signature of 2 major agreements. En Turkmenistán, las conversaciones se han centrado en el corredor de transporte Transcaspio, una ruta comercial clave que une Asia Central con Europa. Los acuerdos en Tayikistán y Kirguistán se han focalizado en la expansión de energías renovables, mientras que Uzbekistán ha firmado pactos para mejorar su conectividad. La visita también ha servido para abordar la primera cumbre de la Unión en Asia Central, que tendrá lugar en Uzbekistán durante el próximo mes de abril.
Crisis como la guerra en Ucrania o los aranceles de Trump a los productos europeos han llevado a los ciudadanos a pedir a la Unión Europea más inversión en defensa y seguridad en 2025. También ha aumentado la demanda por la competitividad, así como el reforzamiento de la economía y la industria para hacer frente a los retos globales. Una opinión que se ha extendido todavía más entre las generaciones más jóvenes. Entre las prioridades que los europeos mantienen en la lista para reforzar la posición de la UE en el mundo, las que más suben de popularidad son las económicas. Por el contrario, la seguridad alimentaria y la agricultura, así como la acción climática y las reducciones de emisiones, bajan hasta 5 y 6 puntos respectivamente. Destaca también un leve aumento de la demanda en educación e investigación. El Parlamento Europeo presentó los resultados del Eurobarómetro este martes. Times of more uncertainties, people turn to the EU. For example, we see in the survey that's very high. The 74% of the Europeans believe that the EU has benefited, being part of the EU benefited to them. And it's the highest data that we have been recording since the question was first asked in 1983. Los ciudadanos europeos también piden al Parlamento que tenga en cuenta el coste de la vida y la situación del empleo. La percepción de que su nivel de vida no cambiará mejor ni a peor en los próximos años es la más extendida entre los encuestados. Sin embargo, un 7,7% más de europeos con respecto al Eurobarómetro de 2024 creen que su nivel de vida empeorará. Más que nunca, la ciudadanía aprecia formar parte de la Unión Europea, con un resultado del 74% favorable que no se obtenía desde 1983. La campaña La Voz del Pueblo del partido TISA, en la que el grupo de la oposición más popular en la actualidad pide a los ciudadanos húngaros su opinión sobre una serie de cuestiones, comenzó bajo una lluvia torrencial. La mayoría de las preguntas versan sobre política fiscal o social, pero también hay sobre la mesa cuestiones fundamentales de política exterior, como la pertenencia de Hungría a la Unión Europea o a la OTAN y el apoyo a la adhesión de Ucrania a la UE. En la rueda de prensa de presentación de la campaña, el líder de TISA, un antiguo aliado del partido del primer ministro Orbán, quiso destacar la diferencia respecto a las consultas nacionales del gobernante Fidesz. Nem úgy járunk el, ahogy a kormány már több mint egy évtizede, hogy előre eldönt dolgokat kormányülésen, vagy akár a Fidesz elnökségén be is jelenti sokszor, majd utána megkérdezi az embereket 6-7-8 milliárd forint közpénzen. El gobierno húngaro también prevé lanzar un cuestionario llamado sondeo de opinión con un único tema, la posible adhesión de Ucrania a la UE. Nemzeti konzultációt mindenki látott már. Ez ugyanaz, azzal a különbséggel, hogy most nem 10 néhány kérdésben kérdezzük az emberek véleményét, hanem egyetlen kérdésben. Egyszerű lesz, mint Tanto el partido en el gobierno como TISA se acusan mutuamente de usar la consulta principalmente para crear una base de datos de votantes. El cuestionario de La Voz del Pueblo puede rellenarse en persona y por internet hasta el 11 de abril, sin que se haya fijado una fecha para el inicio de la consulta prevista por el gobierno. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha anulado la destitución del primer ministro Han Duck-soo y le ha restituido como presidente en funciones. Han había asumido el cargo después de que el presidente Yoon Suk-yeol fuera destituido por la Asamblea Nacional por la imposición de la ley marcial, pero él mismo fue destituido poco después. Han fue acusado de instigar la declaración de ley marcial de Yoon y de obstruir los esfuerzos para abrir investigaciones independientes contra él, pero el tribunal dictaminó que sus presuntas acciones no eran contrarias a la ley. Las sucesivas destituciones sin precedentes han sumido al país en la inestabilidad política. Los inuit de Groenlandia reivindican su identidad mientras se aviva el debate sobre la independencia. Durante el dominio colonial, Dinamarca aplicó políticas de asimilación, prohibiendo extraoficialmente el idioma inuit y realizando esterilizaciones forzosas. Unas políticas que dejaron una dolorosa huella entre los groenlandeses. La inuit groenlandesa Abya Yarraggel dice que es hora de que el pueblo inuit se pronuncie. Inuit hasn't been heard
we have been so isolated for hundreds of years, and this time is the time for Inuit to speak up. Aunque Groenlandia ganó mayor autonomía en 1979, su población sigue estando formada hoy por un 90% de Inuit. La mayoría de ellos son luteranos, una fe introducida por los misioneros daneses hace más de 300 años. The sacredness of Christianity is still sacred in my eyes, but so is Buddhism, so is Hinduism, and so is my work. And that's where I stand in this, that the arising of our culture and us as a people is also to get the equality within our culture, to acknowledge that our culture is legit. Algunos groenlandeses afirman que el interés mundial por sus minerales y la lucha por la independencia les ha permitido hablar más abiertamente de los abusos cometidos por Dinamarca. I used to feel like it was cooler to be a Dane, or cooler to be able to speak Danish, where it was embarrassing to practice our traditions. Groenlandia experimenta un saldo migratorio negativo. Cada año se van entre 300 y 400 personas más de las que llegan. Se espera que la población descienda de 57.000 a menos de 50.000 habitantes en 2040. Y de momento no está claro si una eventual independencia o el creciente orgullo inuit pueden invertir la tendencia.